Cómo manejas a la gente detonante es tu decisión. Pero debes saber que los explosivos están dentro tuyo. En vez de alejarte de la culpa, debes abrazarla y decirle, hola amiga, gracias por salvarme la vida de niño, pero ya no necesito tu consejo. Nada crece si no hay vulnerabilidad. Un árbol no crece en un suelo duro, sino donde es verde, suave y vulnerable. ¿Quieres motivación? Mira el Top 10 con Nación Creer. Top 10, I got a top 10. Got my motivation high for my top 10. Gotta learn from the wise women and men. All my life, like na 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 na. For my top 10, top 10, top 10, na 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 na. This one's for my top 10. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque tal vez seas la persona más ambiciosa en tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y obtienes ese empuje al rodearte de los mejores. Así que hoy aprenderemos de uno de los mejores, el Dr. Gabor Mate, y mi selección de sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. Bien, comencemos con la número 1. Expresa la ira. La represión de la ira saludable es un gran factor de riesgo. De hecho, suprime el sistema inmune por razones que daré luego. Así que, básicamente, hay 3 formas de lidiar con la ira. Una es reprimirla, como esta mujer. Es gente muy agradable que siempre están bien. Me preocupa esa gente. La otra forma es sucumbir y enfurecerse. Tener un exabrupto tampoco es saludable. La represión de la ira provoca enfermedades autoinmunes y cáncer. El exabrupto constante aumenta el riesgo de infarto y ACV. Como consecuencia, los estudios demuestran que luego de un exabrupto de ira, el riesgo de infarto se duplica en las próximas 2 horas. Pero existe la expresión saludable de la ira, o el procesarla saludablemente, y muchos no sabemos cómo hacerlo. ¿Hacemos una o hacemos la otra? Luego les cuento sobre la ira saludable, pero cómo lidiamos con la ira tiene un efecto crucial en la salud. Y él escribe que ella no tiene ego. Se camuflaba con su entorno de forma reservada y eso se supone que es bueno. Mi esposa se llama Ray y es artista. Una de sus obras ilustra la portada de este libro junto con la paleta de colores. Y a veces le digo a Ray, hace 42 años que nos casamos, ¿por qué no te camuflas con el entorno? Pero ella no lo hace. Pero Ray ha ido al psicólogo, ha leído mi libro y también ha visto los estudios, ¿saben? Se presentó un libro hace unos 5 años en una gran conferencia de medicina. Observaron 1,700 mujeres durante 10 años. Y en esos 10 años, aquellas mujeres que eran infelices y reprimían sus sentimientos tenían 4 veces más chances de morir que aquellas que también eran infelices, pero lo expresaban. El problema no era la felicidad o infelicidad, sino si la mujer la expresaba o no. Cuando llego a esta parte en mi charla, puedo decirles a los hombres de la audiencia que si piensan que su esposa es una perra, deberían agradecerlo. Número 2. Comprende la adicción. Si entendemos que cada caso de adicción proviene de alguna experiencia dolorosa, si le preguntas a alguien ¿en qué te ayuda tu adicción?, te dirán, me adormece, me saca el dolor, me ayuda a conectar con otros, me siento en control, me da paz interior. La falta de paz interior, de control o de conexión son todas formas de dolor emocional. Si en vez de preguntar por la adicción pregunto por el dolor, eso me llevará a examinar la vida de la persona y no solo la química en su cerebro. Cito un artículo que apareció en la revista Pediatrics, que es la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, la más prestigiosa. 2012. El artículo es del Harvard Center on the Developing Child.
una prestigiosa institución de investigación en desarrollo infantil de la Universidad de Harvard. Este artículo no presenta información nueva, pero sí reúne décadas de investigación y escucha lo que dice. La creciente evidencia científica demuestra que los entornos sociales y físicos que amenazan el desarrollo humano en cuanto a escasez, estrés o inestabilidad pueden provocar cambios físicos o psicológicos a corto plazo necesarios para la adaptación y supervivencia inmediata. Esto puede afectar los resultados a largo plazo en cuanto a aprendizaje, comportamiento, salud y longevidad. De esto hablaba. Estas adaptaciones, como ocultar tus sentimientos cuando son muy dolorosos, te ayudarán de niño o de joven, pero te traerán problemas más adelante. Eso que haces para protegerte del estrés en tu entorno, no hace falta mucho estrés si eres muy sensible, te ayudará, pero será un problema a largo plazo. Eso es lo que dice el estudio. Ahora, adelantemos algunas páginas a ver qué dice sobre el desarrollo cerebral y es crucial porque aún no se enseña en la escuela de medicina, aunque científicamente no sea controversial. El cerebro desarrolla una interacción con el entorno, no está programado genéticamente, esto dice. La estructura del cerebro se construye a través de un proceso que comienza antes de nacer, continúa en la adultez, y establece cimientos fuertes o débiles para la salud, para el aprendizaje y para el comportamiento. No para algunas cosas, sino para todo eso. Escucha esto. Primero, la estructura del cerebro se construye a través de un proceso que comienza antes de nacer. Significa que lo que ocurre en el útero tiene un impacto real. Si tu madre tiene altos niveles de la hormona de estrés, esto afectará el desarrollo de tu cerebro. Si piensas en todas las embarazadas estresadas, entiendes por qué hay tantos niños con problemas. Y sabemos, gracias a estudios americanos e internacionales, que si una madre tiene estrés, su placenta contiene más cortisol y adrenalina, la hormona del estrés. Esos niños tendrán niveles hormonales de estrés fuera de lo normal, aún con 1 año de edad, problemas de conducta, de aprendizaje y más. Esto explica por qué los niños adoptados tienen muchos más problemas. Ese es otro tema, pero el párrafo siguiente es crucial. La interacción entre genes y experiencias literalmente moldea a los circuitos del cerebro en desarrollo y está influenciado gravemente. Es decir, los circuitos, la química del cerebro, qué circuitos y sistemas se desarrollan y qué cantidad de neurotransmisores habrá, depende del entorno previo. Está influenciado gravemente por la capacidad de respuesta mutua de la relación entre adulto y niño, mayormente en la infancia temprana. Es decir, lo más importante para moldear el desarrollo fisiológico del cerebro es la calidad de la relación entre padres e hijos. Si los padres están estresados, distraídos o son adictos al trabajo, como lo fui yo de joven, si hay inestabilidad, problemas económicos, vinculares, traumas no resueltos, aunque sean padres amorosos que solo tienen estrés, eso interferirá con el desarrollo del niño. Por eso vemos tanto déficit de atención, autismo y otros problemas, por el estrés de la sociedad que afecta al entorno de la paternidad. Es decir, si hay problemas fisiológicos en el cerebro, pero no son genéticos, se relacionan con la experiencia. Si observas tomografías turbulentas de adultos, como las de los adictos, no solo verás el impacto de la adicción, sino también el de los traumas de la infancia y el del estrés. Y esto se observa una y otra y otra y otra vez. No hay diferencia entre lo fisiológico y lo psicológico. Si eres adicto y me dices, tengo tal y tal cosa y te pregunto, ¿en qué te ayuda? Adormece el dolor. Yo te preguntaré, ¿cuándo empezó el dolor? ¿Qué sucedió? Hacemos una indagación y no significa que sea algo vergonzoso que has elegido hacer ni estés condenado a tenerlo por un problema genético. Es una respuesta adaptativa a que algo ha ocurrido y podemos sanarlo. La razón por la cual el tratamiento para la adicción falla es que los médicos no lo entienden y siguen tratando los efectos, es decir, la adicción y el comportamiento como efecto, pero no la causa. Aflicción en la infancia. Y el impacto de la adicción en la infancia se arrastra a la adultez. En otras palabras, son prisioneros de su niñez. Los tratamientos actuales en psiquiatría, medicina de la adicción y psiquiatría infantil se enfocan en los efectos y no en las causas. Y es por esa razón
que no son efectivos. Número 3. Identifica el problema. Algunos reaccionan al diagnóstico de TDAH como "oh no, otro diagnóstico. Otro problema, no necesito esto". Yo no reaccioné así. Me dije, esto es fantástico. Para mí, gracias. Fue una manera de reconocerme. Tenía 54 entonces y siempre sentí que tenía un potencial que no estaba aprovechando. Y eso me frustraba. Y cuando me enfrenté a ese diagnóstico, entendí por qué. Bueno, algo que siempre quise hacer fue escribir libros. Soy un buen escritor. Siempre quise escribir. Nunca pude hacerlo, porque no me entendía a mí mismo, ni cómo funcionaba mi mente. Entender cómo funcionaba mi mente fue liberador. Fue liberador saber que no tengo limitaciones, pero que debo lidiar con ciertos mecanismos y que era posible expresar mi potencial. Tenía 54 y desde ese entonces escribí 4 libros que son un éxito en ventas en todo el mundo. Y no lo hubiera hecho sin ese diagnóstico. Aún estaría frustrado y sin entenderme a mí mismo. Para mí, un diagnóstico, si está bien dado, nunca es una limitación, sino una liberación, porque me explica qué está sucediendo, cómo lo entiendo y cómo lo uso a mi favor. Así que para mí fue, como tú dijiste, una forma de extender mis posibilidades. Y aquel que se preocupa y dice, oh no, para poder crecer deben enfrentarse a lo que hay. Identificar el problema es un gran comienzo. Número 4. Encuentra tus municiones. Cuando te sientes provocado, seguramente alguien haya apretado el gatillo. Pero ¿quién tiene las municiones? ¿Quién tiene el mecanismo de entrega de municiones? ¿Quién tiene los explosivos en su interior? ¿Y dónde pondrás tu atención? ¿La pondrás solo en el gatillo? ¿O te intriga saber qué municiones o explosivos hay en tu interior? Los disparadores son muy buenos si quieres conocerte a ti mismo. Y si no quieres hacerlo, entonces tan solo nos enojamos con quien nos detonó y pensamos que todo fue su culpa. La compasión implica saber qué municiones hay, ¿sabes? Cómo manejas a la gente detonante es tu decisión. Pero debes saber que los explosivos están dentro tuyo. Y te sientes liberado si descubres qué tipo de munición es, cómo la obtuviste y si puedes desactivarla. Como harías con una bomba, puedes desactivar esa munición si te comprendes a ti mismo. Esa es la verdadera libertad. Si nadie tiene el poder de dispararte, no porque estés protegido y aislado, sino porque eres consciente de ti mismo. Esa es la verdadera liberación, lo que los maestros espirituales intentan inculcar en las personas, cada uno a su manera. Y si quieres tener más confianza en ti mismo, mira mi serie 254 y cada día, durante 254 días te enviaré videos inéditos. La ciencia dice que necesitas 254 días de acciones continuas para crear un hábito nuevo, así que estaré contigo en cada paso. Si quieres inscribirte sin costo, el enlace está en la descripción. Nos vemos pronto. Ya estabas listo para salir antes de que tus padres despierten. ¿Saben por qué? Porque sabían que ocurriría algo inesperado. Así deberíamos vivir la vida, despertar esperando lo inesperado. La gente exitosa hace cosas que odia para llegar a donde quiere. Para hablar con efectividad, debes saber mucho más de lo que dices. Número 5. Restaura la conexión. Cuando cambias el foco de la adicción al dolor y empiezas a trabajar con alguien, ¿qué enfoques y herramientas has encontrado? Bueno, en primer lugar, respeto el enfoque de tu amigo. Es el mismo que usaría yo. Le llamo indagación compasiva. Pregunto de forma compasiva.
No porque lo hice, sino porque lo hice. Claro. La primera no es una pregunta, es una declaración, te estás castigando. La segunda es una pregunta, ¿por qué lo hice? Calmaba mi dolor. Así que lo que dijo tu amigo te sirvió. Le agradeces, lo aprecias y lo dejas ir. Así es, le llamo el amigo tonto. El amigo tonto es aquel que te ha ayudado en su momento, pero no puede entender que esa manera ya no funciona, Claro. que en vez de ayudarte te lastima. Es un amigo porque intenta ayudar, pero es tonto porque no entiende que ya no tienes 3 años, 5 o 15, ¿sabes? Así que esto lleva a la pregunta del trauma, porque una cosa es reconocer que se originó en el dolor de la infancia y otra es transformar ese dolor. Y para ello debemos entender qué es el trauma. La gente piensa que el trauma es lo que te ha ocurrido. El trauma es el divorcio de tus padres cuando eras pequeño, es la depresión de tu madre, es el alcoholismo de tu padre. El trauma es la discusión entre tus padres, el abuso sexual o alguna pérdida. Eso no es el trauma, eso es traumático. El trauma no es lo que te ocurre, sino lo que ocurre en tu interior. Y como resultado a estos eventos traumáticos, lo que ocurre es que te desconectas de tus emociones y de tu propio cuerpo. Te cuesta vivir en el presente y desarrollas una visión negativa del mundo y de ti mismo y una visión defensiva de los demás. Estas perspectivas siguen apareciendo en el presente porque son los amigos tontos. Y el problema no solo es reconocer lo que ocurrió hace 10, 15 o 30 años atrás, sino reconocer cómo se manifiesta en el presente y poder trascenderlo y luego reconectarte con ti mismo, restaurar la conexión con tu cuerpo y con las emociones perdidas. Y cuando lo logras y te vuelves a conectar, obtienes una recuperación, porque ¿qué significa recuperar algo? Es volver a encontrarlo. ¿Qué ocurre con la gente recuperada? Se encuentra a sí misma. La pérdida del ser es la esencia del trauma. El objetivo real en un tratamiento de adicción, de salud mental o de curación es la reconexión. Número 6. Acepta la culpa. Quiero que piensen que la culpa es una amiga. Cuando eres pequeño, no tienes otra opción. Cuando eres pequeño no puedes evitar cumplir con las expectativas de tus padres. Porque si no cumples sus expectativas, puede que pierdas ese vínculo de apego. Hablamos de esto durante todo el día. Debe haber un mecanismo en el cerebro que te dice, mejor no hagas eso. Mejor no digas que no. Ese mecanismo es la culpa. Esa culpa te ayuda a mantener el vínculo de apego con tus padres y entonces sobrevives. Además, genera un bloqueo en el habla. Aprendes, más bien olvidas cómo decir que no. Por eso la culpa, que te mantuvo en cumplimiento de las expectativas de tus padres cuando eras pequeño, también te salvó la vida, porque sostuvo el vínculo de apego. Esa culpa no es tu enemiga, esa culpa es tu amiga. El único problema es que es una amiga tonta. No tiene capacidad de aprendizaje, no sabe que has crecido, no sabe que ya no tienes ese vínculo dependiente. Te devuelve el mismo mensaje, si dices que no eres mala persona. Es lo único que sabe decir. El tema es que no quieres sentirla, no quieres tenerla cerca. Les sugiero que la próxima vez que sientan culpa, alégrense. Digan, oh por Dios, dije que no, me siento culpable, debe ser que hice algo por mí mismo por primera vez en mi vida. Gracias a Dios. Llamen a sus amigos, hagan una fiesta. Es decir que, en vez de alejarte de la culpa, debes abrazarla y decirle, hola amiga. Gracias por salvarme la vida de niño, pero ya no necesito tu consejo. Lo escucharé, pero no tengo que acatarlo sin pensar, puedo meditarlo y tomar mi propia decisión. ¿Bien? Así lidiamos con la culpa, sin alejarla, sin hacerle caso, porque eso la vuelve más fuerte.
pero sí aceptando que existe, aunque no escuchemos su consejo. Número 7. Sé auténtico. Lo que encontrarás al ser auténtico es que atraerás otras personas auténticas. Y los que estén dispuestos a abrazar la autenticidad no te rechazarán, te celebrarán. Te dirán, oye amigo, ya era hora, me gusta verte reafirmado. Me preocupaba por ti. Y aquellos que no puedan aceptarlo, se alejarán de ti. Ser auténtico implica el riesgo de perder algunos vínculos. Por eso mucha gente sostiene vínculos con la persona equivocada, porque preponderan el vínculo por sobre su autenticidad, así que se reprimen por el bien de la relación. Y si intentan ser auténticos y el otro no lo acepta, perderán ese vínculo. La diferencia más grande, y por eso tu pregunta es tan importante, la gran diferencia es que cuando eras niño no tenías otra opción, porque eras dependiente del vínculo. No eras libre de elegir. En el conflicto entre ser auténtico por un lado y tener apego por el otro, debías elegir el apego, porque eras indefenso. Como adulto, ya no eres indefenso. Cuando nos creemos indefensos y dependientes, te necesito, no puedo vivir sin ti. Como en las canciones pop, no puedo vivir sin ti. Claro que puedes. Los únicos que no pueden hacerlo son los bebés. El problema es que nos cuesta crecer y dejar de ser bebés. De hecho, ¿saben? En el pop también dicen, soy tu bebé. ¿Saben? Y es una elección que hacemos. Elegimos crecer o seguir siendo bebés. Y sí, cuando elegimos crecer, la gente que no lo acepte, seguramente se irá. Número 8. Reconecta el cuerpo, la mente y el entorno. Separamos la mente del cuerpo y solo tratamos el cuerpo, salvo en enfermedades mentales. En ese caso, también separamos la mente del cuerpo. Y también separamos al individuo del entorno. Como les dije a los que estaban aquí anoche, no pueden separar a la persona de su entorno. El entorno define a las personas. Y las personas viven interactuando con su entorno. Les daré 3 ejemplos de por qué no pueden separarlos. Se demostró, por ejemplo, que los niños con padres estresados son más propensos al asma. ¿No? No es controversial, está demostrado. En las zonas contaminadas donde hay más asma, los hijos de padres estresados tienen más chances de tenerlo. Ahora, muchos médicos no lo saben. Y si lo saben, no saben cómo explicarlo, y es tan obvio. Aquellos que tienen asma, ¿hay alguien aquí que haya tenido asma? ¿Bien? Hay 2 clases de inhaladores si tienen asma. Uno de ellos es el Ventilán, y su trabajo es despejar las vías aéreas, porque lo que ocurre con el asma es que tienes un espasmo en los músculos que rodea las vías aéreas. Se estrecha el tubo por el que llega el aire a los pulmones y se produce un silbido que dificulta la respiración. El otro inhalador seguro haya sido un esteroide que modera la inflamación y las partículas inflamadas que taponan la vía aérea. Así que 2 inhaladores. Uno es un broncodilatador que dilata y abre las vías aéreas y el otro modera la inflamación. Ahora, ¿cuál es la base de estos inhaladores? El que sirve para abrir la vía aérea es una copia de la adrenalina. Y el inhalador que modera la inflamación es una copia de el cortisol. Díganme, ¿dónde hay más cortisol? Hormonas del estrés. Exacto. En otras palabras, los asmáticos reciben hormonas del estrés, las mismas hormonas que fabrican sus glándulas suprarrenales cuando tienen estrés. Lo que ocurrió fue que su propio mecanismo de respuesta ante el estrés está exhausto. Y debemos traer hormonas del estrés desde afuera. Y adivinen qué, si tienes reuma, artritis o lupus, ¿qué te darán? Cortisol, la hormona del estrés. No deberíamos preguntarnos,
Ya que tratamos a la gente con hormona del estrés, si no hay una conexión entre el estrés y su enfermedad, entonces, ¿por qué los niños con padres que tienen estrés? Porque el estrés de los padres define la fisiología del niño, porque no se puede separar al individuo de su entorno. Y esto ocurre durante toda la vida. Se realizó un estudio en Australia con 500 mujeres, 550 mujeres que tenían bultos importantes en las mamas y requerían de una biopsia. Les hicieron la biopsia y además les hicieron una entrevista psicológica, como un cuestionario. Cuando llegaron los resultados, se vio que si una mujer había tenido un accidente estresante justo antes de la aparición del bulto, eso en sí mismo tenía cero influencia en si el bulto era canceroso o no. Si una mujer había estado emocionalmente aislada, eso también tenía cero influencia. Pero si una mujer estaba emocionalmente aislada y además tenía un alto grado de estrés, las chances de que el bulto fuera canceroso se multiplicaban por 9. Los médicos que llevaban adelante la investigación tampoco entendían. Se preguntaban, ¿por qué 0 más 0 es igual a 9? ¿Lo ven? Porque no entendemos la conexión entre el individuo y su entorno. Así es la cosa. Si actuara de forma inapropiada contigo ahora o si te causara estrés, física o emocionalmente, tienes 3 opciones saludables. Pero no te preocupes, no iré allí de nuevo. Si yo te causara estrés ahora, lo que ocurriría es que ese estrés no estaría solo en tu cabeza, sino en todo tu cuerpo. Tu ritmo cardíaco aumentaría, tu sistema nervioso estaría disparando toda clase de impulsos, tus glándulas suprarrenales estarían rebalsadas de adrenalina o cortisol para que puedas escapar, el reflejo de lucha o huida. Y tu cuerpo cambiaría su estado en una milésima de segundo para ayudarte a huir o luchar. Eso es bueno. A corto plazo, las hormonas del estrés sirven para huir o luchar, pero ¿qué hacen a largo plazo? A largo plazo, esas hormonas agotan tu cuerpo, deprimen tu sistema inmune, te dan infartos, presión alta, úlceras, huesos débiles. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurriría si estás estresado? Algo te causó un gran estrés. Estás ahí sentado, tu cuerpo se encuentra desbalanceado y molesto. Y alguien en quien confías se acerca y te dice, amigo, veo que no estás bien, que te sientes molesto. Pone la mano en tu hombro y te dice, ¿quieres que hablemos? ¿Qué ocurrirá con tu cuerpo? Sí, se relajará. Respiras profundo. El cerebro se oxigena, piensas con claridad, se alenta el ritmo cardíaco y la presión se normaliza. Las hormonas del estrés disminuyen y vuelves a un equilibrio saludable, tan solo porque alguien te dijo, oye, ¿quieres que hablemos? Número 9. Sé vulnerable. El problema de cerrarse emocionalmente es que dejas de aprender. El aprendizaje emocional se detiene cuando te cierras. Te cierras para protegerte. Pero para crecer necesitas vulnerabilidad del natil vulnerare, que significa herida. Es la capacidad de ser herido. Y nada crece si no hay vulnerabilidad. Un árbol no crece en un suelo duro, sino donde es verde, suave y vulnerable. Un crustáceo como el cangrejo no puede crecer estando encerrado. Para crecer, debe hacerse blando y vulnerable, lo mismo con los niños. Cuando un niño se cierra emocionalmente, tiene dificultad de aprendizaje, especialmente con lo negativo. Entonces repite una y otra vez y a pesar de las consecuencias negativas, no aprende nada al respecto. Y el adulto se exaspera. Le dije 1000 veces que no lo hiciera y lo sigue haciendo. Bueno, la respuesta adecuada sería, si se lo has dicho 1000 veces y sigue haciéndolo, ¿quién tiene un problema de aprendizaje? Es claro que lo que hay que hacer es averiguar qué sucede con ese niño. Y la número 10, la última antes de un video extra especial, es no intentes cambiar a la gente.
Hay dos cosas que les digo a las familias. Una es, tienen que tomar una decisión. Hay dos opciones racionales y una irracional. La primera opción racional sería, lo que haces me causa mucho dolor y estrés. No puedo estar contigo. Te quiero mucho, pero esto es muy duro para mí y no estoy dispuesto a gastar mis energías en sanarme por culpa de todo el estrés que me provoca tu comportamiento. No puedo estar contigo. Es una opción completamente razonable. También puedes decir, te quiero mucho y entiendo que lo que haces proviene de el dolor y esta es la única forma que hallaste de lidiar con tu dolor. No te juzgaré, no te controlaré, no trataré de cambiarte. Espero que entres en razón, pero igual estaré allí apoyándote emocionalmente. Esa es otra opción racional. Lo que es completamente irracional es estar con alguien y tratar de cambiarlo. Persuadirlo, convencerlo, sobornarlo o implorarle y obligarlo a que cambie. Eso es muy malo. Nunca hagan eso. Es uno o lo otro. Eso es lo primero. Lo segundo es, dado mi conocimiento sobre adicción, que no es una enfermedad cerebral individual, sino la función de la experiencia de un niño, de una persona en un entorno familiar, especialmente en uno multigeneracional, en donde el trauma pasa de una generación a la otra sin intención, pero así es. Yo no quise traumatizar a mis hijos, pero lo hice. Los padres lo hacen. Entonces, cuando reconocemos que la adicción que se manifestó en ti no comenzó ahí, en realidad es la expresión de una dinámica familiar multigeneracional. Entonces, ese reconocimiento nos da la oportunidad de sanar todos juntos. Y le dices al adicto, gracias por ser el más sensible, el que manifestó aquello que ha estado oculto en la familia, que no hemos sabido manejar o que ni sabíamos que existía. Ahora es tiempo de sanar a toda la familia y los invitamos a que se sumen, si están listos. Y si no lo están, aún así seguiremos por ese camino de sanación para la familia porque es muy importante. No juzgaremos si te sumas o no lo haces. Eso le diría a las familias. Y ahora tengo un video extra especial que sé que disfrutarán, pero antes es hora de la pregunta del día. Quiero saber cuál fue tu lección más importante de este video y tu plan de acción para la próxima semana. Cuando te sientes motivado por un video, se dice que tienes un 35% de chances de hacer algo. Eso no es suficiente, pero si escribes la hora, el lugar y cómo lo llevarás a cabo, las chances suben un 91%. Y si lo haces público y te comprometes con otras personas, las oportunidades se elevan a un 95% de hacerlo. Eso quiero para ustedes, Nación Creer, la lección más importante de este video y tu plan de acción para la próxima semana. Ponlo en los comentarios y vamos a celebrar juntos. No es que no debemos cuidar de las personas, preocuparse por el otro y ser amable está en nuestra naturaleza como seres humanos, es una expresión de lo que somos. Pero debemos cuidarnos nosotros también. Es decir, que debes exigir apoyo. Si cuidas de otros, debes exigir apoyo si lo necesitas. Debes poder tener un receso. Debes poder pedir ayuda. Debes poder expresar cómo te sientes y tener tiempo para ti mismo. Tiene que haber momentos que sean solo para ti. Debemos hallar la forma, además de ser cuidadores, de ocuparnos de la persona aquí adentro. De otra forma, el resultado es agotamiento y enfermedad. Si quieres otras 10 reglas increíbles, miren los videos que tengo aquí a mi lado. Creo que los disfrutarán. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Ayudar a alguien que actualmente es quien solías ser, eso es lo real. Eso te llenará por el resto de tu vida.